Bueno, buenas tardes a todos. Horacio Fernández, a vos, en primer lugar, por todo tu trabajo durante la semana en la producción de este programa. Eh, por supuesto, durante el transcurso del mismo y lo posterior, que es también la difusión de sus resultados en todo el país y todas las redes sociales. Tenemos estoy acompañado, como siempre, por el doctor Baluarte de la palabra sabia dentro de la problemática de la salud pública, es decir, la conferencia estatal y privado, como son el doctor Jorge Neira y el doctor Jorge Iapichino. Hoy nos acompaña, mientras esperamos a Rubén Torres, eh, el doctor Juan Pivetta, presidente de la Federación de Mutuales de Salud. Hola, si puede estar presente, Juan. Bueno, Hola, esperamos sí, la presencia de ellos. buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, un gusto, un placer, Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. por favor. Creo que en un rato está entrando Rubén Torres. Este programa, dirigido a todo el público y a Juan como pequeño recordatorio, lo organiza el Grupo Medios, que es el capítulo médico del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, entidad que está cumpliendo una labor de dentro del tercer sector, una ONG dedicada a educación, salud, administración de justicia y bioética. En este caso, el capítulo de salud le prestamos muy especial atención porque a la crisis global que vive el país, social, económica y educativa, el sector salud no solamente tiene sus problemas anteriores, sino que ahora se están profundizando. Por eso la invitación hacia vos, que Juan, que conoces un poco también la realidad de todo el país. Me voy a permitir darle la palabra al doctor Jorge Neira y a Pichino para que me ayuden en esta ardua tarea de tratar de ver qué propuestas hay, o sea, el qué habitualmente creo que más o menos todos coincidimos. El problema es cómo, cuándo, con quién. O sea, esto como muy breve introducción. Jorge Iapichino o Jorge Neira. Bueno, muchas gracias Miguel, gracias a Horacio, como siempre, a Javier, que está detrás de la bambalina. Este, mm, bueno, gracias por venir, Jorge y Juan. La verdad que es un placer. Quizás para empezar a hablar de las últimas novedades, es hacer algún comentario sobre la reunión del otro día que se hizo en la sede de AMAP, junto con la participación de la Federación de Mutuales de la República Argentina y COMRA. Y sería bueno escuchar el comentario de ustedes. ¿Cuál fue la primera sorpresa, tanto la de Jorge como la de Juan, ¿no? ¿Algo lo sorprendió, digamos, de la discusión que se iba a tener de ahí en adelante? ¿Alguna ausencia en particular? Jorge o Juan. Juan, ¿vos qué opinás de qué pasó? ¿Por qué Bueno, pasó lo que pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? bueno, muchas gracias. Sí, bueno, justamente precisamente el día 12 organizamos con IPEX, ahí con Rubén, con Mario Blanc y toda, por supuesto, la gente de la Asociación ahí de Médicos Privados de la provincia de Buenos Aires y el COMRA, este, este espacio para empezar en un contexto, por supuesto, sumamente difícil que tiene el sector de la salud en términos generales, tanto el público, seguridad social y privado, que está en el marco de una problemática mucho más amplia, mucho más macroeconómica, social, política, diría cultural, etcétera, que lo está atravesando. Era importante, creíamos nosotros, poder conocer la opinión de los referentes en salud de las tres principales fuerzas políticas, que seguramente de alguna de ellas saldrá el nuevo presidente de la Nación, el nuevo equipo económico, el nuevo equipo en salud. Tuvimos inicialmente
la confirmación de Filguera Lima, el doctor Filguera Lima, que es sería aparentemente, digamos, el referente en salud de Libertad Avanza. Estuvimos la confirmación de doctor Enrique Chantore, por el espacio de Juntos por el Cambio, y finalmente Pablo Yedlin, que iba en representación bueno, del candidato a presidente Massa. Lamentablemente, a último momento, cuando fue uno de los primeros en confirmar, el día anterior o la noche anterior, bueno, Filguera Lima avisó que no iba a poder asistir. En realidad entiendo que es una estrategia de no asistir a varios espacios. Por lo tanto, no tuvimos la oportunidad, quienes estuvimos ahí, casi 200 personas en el anfiteatro, más otras personas, 30, 40 personas que quedaron en otro espacio, en otra aula de las excelentes instalaciones de la gente de AMAP, y además otras 100, más de 100 personas conectadas en forma virtual a través de streaming en el interior del país. No pudimos contar con la visión, la opinión, en un contexto, reitero, tan difícil del sector de salud, de la fuerza política más votada en las PASO. Por lo cual, digamos, cuando somos más votados, seguramente tenés mayor compromiso, y bueno, claramente nos quedamos sin poder escuchar, más aún cuando el principal referente de ese espacio político, el candidato a presidente de Libertad Avanza, ya había expresado algunos aspectos que tenían que ver con el tema salud, desde una perspectiva meramente económica, y para nada sanitaria. Por lo tanto, bueno, nos quedamos con eso. Sí, bueno, no me quiero quedar solamente con eso, sí agradecer al resto de los dos espacios políticos por haber enviado sus referentes y al haber podido no solamente intercambiar, o sea, primero exponer en relación a su situación actual, algunas cuestiones propositivas, sino también muy importante la coincidencia de diagnósticos y de algunas propuestas que pudieron expresar tanto el doctor Chantore como el doctor Yedlin, lo cual, bueno, por ahí, en un momento de tanta incertidumbre, en un momento de desesperanza muchas veces, bueno, cuando hay coincidencias, sería bueno que luego las materializaran, independientemente de quién vaya a regir los destinos del país, en hechos concretos, porque así lo amerita las instituciones que conforman el sistema de salud y, por supuesto, las personas. Sí, muchas gracias, Juan. Yo comparto lo que decís. Y Jorge, ¿cuál es tu opinión, digamos? Esta es la cosa literal, lo que decía Juan, es que uno de los candidatos no fue por el riesgo de la exposición. ¿Cuál es el símbolo, no? Siempre que uno lee un texto literario, tiene una parte que es literal, una parte que es alegórica, una parte que es moral y una parte que es mística. Bueno, yo creo que acá no vamos a hablar ni de lo moral ni de lo místico, pero sí de lo simbólico. ¿Qué significa que no haya ido? ¿Qué es lo que les pasó a ustedes, como me pasó a mí, de esperar a alguien que fuera a defender una política que es la más, digamos, la que se diferencia más de las demás, y sin embargo el candidato no aparece? ¿Por qué no aparece? ¿No aparece por un tema de riesgo político? ¿No? ¿Qué le genera esto, digamos? ¿Qué genera en el ambiente el tema que un candidato no haya ido a expresar sus ideas? Creo que Rubén hizo un buen comentario al respecto con el tema de la defensa de las ideas cuando uno está convencido. ¿Qué te pareció a vos, Jorge? Y después me gustaría por ahí escucharte a vos, Juan, opinar de lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el símbolo que tiene que no haya ido? No, forma parte, creo, del desorden y el descalabro de una campaña bastante azarosa que tienen los candidatos. Creo que la expectativa de todos nosotros era escuchar lo que decía justamente Figueroa Lima, porque el resto lo conocíamos bastante. Unos están gobernando y otros gobernaron hace poco. Y lo que nos interesaba era lo nuevo, es decir, que es lo que estaba proponiendo Figueroa Lima, que si bien es conocido, porque tuvo su pasado como viceministro en la época del primer Ginés, ministro de Salud. La expectativa del auditorio creo que era escuchar justamente esto, que ya algo había esbozado el mismo Filgueira Lima y se había conocido en el ambiente como el tema del subsidio a la demanda y no a la oferta. Hubiera sido interesante escuchar el cómo lo van a llevar a cabo, es decir, eso primero produjo una frustración. Con respecto a por qué no vino, creo que son especulaciones electorales. Creo que tiene que ver con el formato que tiene la Libertad Avanza, que es el partido donde pertenece Figueroa Lima,
y el líder que es Javier Milei. O sea, tienen a lo mejor una estrategia de lanzar su paquete de medidas todos juntos, esa. Es decir, lo contradictorio es haberse comprometido a ir y después no ir. Pero a mí no me sorprende que no hayan venido, es decir, no me sorprende porque da la sensación de que el líder del espacio no quiere dejar flancos en un proceso preelectoral bastante difícil y bastante competitivo, ¿no? Sí, lo que interesante de esto es que al mismo tiempo que pasaba eso, a mí me estaban mandando un mensajito que decía que a pesar que en las últimas encuestas, a pesar de la falta de participación, digamos, en los medios de la Libertad Avanza, la intención de voto subía y estaba cerca del 40%. Eh, Cosa que es llamativa, porque cuando uno ve una situación así, de un candidato que no se presenta, sobre todo un candidato que, si quiere hacer lo que dice que tiene que hacer, necesita una concertación política con el resto. No sé, Juan, cómo lo ves, pero supongamos que gane la Libertad Avanza y que quieran hacer todas estas cosas que quieren hacer, que es gobernar con pocos legisladores, con algunas decisiones que son al menos inconstitucionales. ¿Cómo se hace para avanzar, digamos, en un nuevo proyecto político sin contar con el resto de los sectores, sin contar con el resto de las fuerzas políticas, sin contar con un acuerdo que me parece que hoy es necesario? Digamos, lo que uno esperaría es una concertación política, porque es la única forma de salir en el mediano plazo. No sé, Juan, cómo lo ves vos. Mira, Jorge, desde el punto de vista nuestro es importante saber lo que piensan y cómo lo van a hacer. Pero desde el punto de vista de la gente me parece que todo el espacio y sobre todo el candidato, es decir, Javier Milei es un significante de la gente, es decir, y la gente ve en él lo que cada uno quiere ver. Me parece que no es importante lo que diga, me parece que es importante lo que significa para la gente. No, yo O estoy de acuerdo en sea, eso, pero mm, estoy de acuerdo. Lo que me parece, por ahí se lo podemos preguntar a Juan, es el tema de cómo se hace para avanzar en un proyecto que puede llegar a ser innovador, digamos, para no poner otro nombre, pongamos innovador en una situación de dificultad política. ¿Cómo ves esto, Juan? ¿Cómo se avanza, digamos, a hacer un proyecto innovador sin contar, innovador entre comillas, ¿no? No digo que haya que hacerlo, digo innovador porque es diferente del resto. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se hace, digamos? Claramente es peligroso, digamos, para un escenario, para un país democrático y que tiene claramente, digamos, el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Es peligroso, digamos, querer creer que solamente desde el ejecutivo se puede generar las grandes transformaciones que necesita Argentina y resolver los problemas estructurales generales que tiene Argentina. Y en el caso de la salud, ni hablar, se requiere un acuerdo social, político, ¿no? que va a demandar o que debería demandar muchos años. Yo no creo, por supuesto, en medidas mágicas que de un día para otro solucionemos un problema que lo supimos construir los argentinos durante los últimos 30, 40, 50 años. De todo modo, quiero volver a una cuestión. Para mí es lógico, no los justifico, pero es lógico que no vaya. Más allá que lo invitamos y aceptó, y una falta de respeto, siempre una falta de respeto sin justificativo no ir a un compromiso asumido. Pero es lógico porque en realidad el candidato de Libertad Avanza ganó en todo el país sin candidatos locales, sin estructuras, sin fiscales, sin nada, digamos. Ganó porque claramente expresó broncas, fue una cuestión más emocional que racional, más allá, digamos, que él pueda proponer cuestiones disruptivas, pero digo, ¿cuáles son las cuestiones disruptivas? La dolarización o algunos aspectos, digamos, de la economía, básicamente, porque creo que el resto son bastante difíciles de cuantificar, medir y evaluar, pero sí son cuestiones muy emocionales. Fue una reacción de la sociedad totalmente emocional, que la respeto, por supuesto, claro, hay que respetarla, estamos en democracia, bueno, obviamente de que la propia lógica, digamos, de que lo llevó a tener la mayoría de los votos, inclusive como vos bien decís, Jorge, posiblemente aumentándolos, tiene que ver con este clima social, económico que nos están atravesando, que nos están anarquizando el interior. Yo soy, vos recién lo expresabas, alguien que vive mucho en el interior y que se interactúa mucho en el interior. Hay una anarquía muy importante en
ejemplo, en este caso en el sistema de salud, y claramente todo eso se expresa a través de una expresión, a través del voto de bronca, más emocional que racional, que hay que respetarla, pero bueno, indudablemente que hay que también tener una enorme responsabilidad porque quienes se es votado de esta manera, quien me vota de esta manera, porque después después no hay que mentir, después hay que decir cómo se va a hacer las cosas. ¿En qué marco democrático? ¿En qué marco de los poderes en la Argentina? Porque claramente será imposible hacer algo sin determinados acuerdos, porque si no es peligroso para la democracia en la Argentina. Por lo tanto, digo, hay que estas cuestiones, más allá de la emocionalidad, de lo que podemos expresar en el voto, la responsabilidad cívica nos dice que tenemos que, bueno, pensar todas estas cuestiones. Yo no estoy hablando de que la gente tiene que votar a cual o a otro, no, porque también expreso esto, y un poco lo decía, se decía recién. En las propuestas que escuchamos el otro día, también debo decirlo, digamos, porque también en uno u otro rol tuvieron la oportunidad de modificar cosas que no se modificaron, ¿no? Porque claramente tuvieron roles, tuvieron protagonismo, inclusive el poder político para modificar las cuestiones, y hasta ahora no lo hacen. Entonces, claro, aparece una fuerza muy disruptiva, alguien que dice que con otros métodos van a solucionar los problemas estructurales que tenemos y por supuesto que genera una expectativa que se traduce en un voto, en los votos. Pero bueno, por eso es interesante, sería bueno saber cómo se va a hacer, no el qué, no esta cuestión emocional de la bronca, ¿no? Sino decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a financiar el sistema de salud? ¿No? En este caso específico nuestro, ¿cómo se va a financiar? ¿De qué manera? ¿Qué rol va a tener la seguridad privada, la seguridad social, la pública, etcétera, etcétera? Sí, hay un tema interesante que es, lo escuché a Melconian el otro día decir que él esperaba una transición política a la uruguaya, o en todo caso a la chilena, que parece que los chilenos hacen un desayuno cuando los presidentes cambian, y la uruguaya es que estén los presidentes anteriores, los que vienen, los que van a estar, digamos que estén todos los presidentes. Y esta nuestra que siempre es un cambio abrupto de un lugar a otro, arreglate con lo que te dejo. Y a mí me parece que esto, digamos, poniéndose, y esto les pido a ustedes, que se pongan ustedes en la piel de un libertario o de Milei, que diga, bueno, yo tengo esta política, ¿cómo la implemento? ¿Cómo se implementa esa política tan disruptiva, como ustedes dicen, sin tener el contexto del equipo legislativo, de la Corte Suprema? ¿Cómo se hace, digamos? Porque estas cosas mágicas que vos decís, Juan, que tiene que ver, bueno, lo voto porque es distinto, porque estoy cansado de esto que dicen siempre pero que no hacen nada. Pero ¿cómo se gobierna? ¿Cómo se gobierna, digamos, un país con un partido político que no tiene cuadro? Pues no tiene cuadro como para abastecer los cargos en todo el Estado, digamos, como para llenar todos los cargos. ¿Cómo se hace para gobernar de esa manera? Solos. Los escucho. Los dos nos quedamos callados porque es difícil. A mí me cuesta mucho imaginar cómo. A ver, uno es, y esto tiene que ver también con la formación de cada uno. Yo soy un dirigente que gestiono las organizaciones en donde participo a partir de la escucha, ¿no? Del acuerdo, del saber que uno está equivocado un montón de veces y hay que primero reconocer y después, bueno, por supuesto, sumar a quienes luego con el tiempo nos damos cuenta que tienen razón. Es un proceso de clima social, político, de construcción democrático, en todo orden, en la casa, como en la familia, en la calle, en la vía pública, en las organizaciones. Si no estaríamos, bueno, de hecho esa violencia pasa también, porque digamos, el no consensuar, el no acordar, el no respetar, se traduce no solamente en la política, en las organizaciones, en las instituciones, en la calle, ¿no? Entonces, estamos en ese marco, y yo no creo en otro camino, porque va a ser muy lento, va a llevar mucho tiempo, mucho esfuerzo. Hay cosas que claramente van a tener que cambiar, intereses que van a tener que ceder,
porque si no esto no se resuelve. Digamos, si no entramos en una cuestión autoritaria que no me imagino, digamos, cómo puede continuar. La verdad que es muy difícil. Bueno, ¿y vos cómo lo ves, Jorge, desde la óptica de Comra, la óptica del aspecto gremial de la medicina? Hola Rubén, sé que estás ahí te vi que te conectaste, bienvenido. Sí, buenas tardes a todos. Perdón por la demora. Estábamos charlando un poquito de la ausencia del otro día, con Juan y con Jorge y con Miguel, y bueno, están haciendo algunos comentarios y uno de los temas ahora justamente es la gobernabilidad. ¿Cómo se hace para gobernar, digamos, un país con un partido político que no tiene cuadro y que además tiene una cosa disruptiva que no se sabe cómo va a seguir sin el acuerdo de los demás? Y estamos esperando porque Jorge nos iba a dar un poco la opinión. Ok, gracias. Estás muteado, Jorge. Sí, disculpe. Sí, nada, yo coincido con Juan. Y nada, bienvenido Rubén. Eh, yo creo que es muy difícil la gobernanza de un país en circunstancias normales, inclusive con mayorías propias. Así que si no tenés mayorías propias y no tenés equipos muy definidos, se hace más difícil. De todas maneras, es decir, los mecanismos son dos. O sea, o es a través de cierta dosis de autoritarismo o a través del diálogo y la seducción. Cuando tenés esa soledad, el Ejecutivo, no te quedan otros caminos. Acá espacio para el autoritarismo creo que no hay. La sociedad está harta de todo eso. Y la única que queda es la seducción y el diálogo. Es decir, supongo yo, es decir, que si llega a darse el caso que la Libertad Avanza gana, va a tener que hablar y seducir a mucha gente. Aparte no nos olvidemos que estamos en un país federal. Y eso todavía es más complicado. Porque si fuera un país unitario, es decir, a lo mejor los consensos serían nada más que a nivel político y con alguna que otra de las llamadas fuerzas vivas de la sociedad. Pero en un país federal vos tenés gobernadores, tenés presupuestos separados, tenés un montón de cosas que hace que esto sea más difícil. En el sector nuestro, en el sector salud todavía es más, porque ninguna de estas funciones está delegada en la nación. Con lo cual el Ejecutivo Nacional sobre esto, encima con un ministerio grande como quiere armar el candidato, que ya de eso lo explicitó varias veces, con cierta razonabilidad, es decir, en el sentido de que la salud no es solamente la atención médica, pero consensuar con los gobernadores y hacer un cambio en salud en todo el país es un tema que desde la debilidad política es muy difícil. Cuando tuvimos mayoría política, algunos la tuvieron, es decir, inclusive ¿no te acordás, Jorge, Miguel, Rubén, Juan? Es decir, en la época de Alfonsín, cuando se quiso hacer una reforma del sector de la seguridad social, contaban con fuerza política, predicamento, cierto prestigio de haber empezado con un proceso democrático. Alfonsín estaba en la cúspide de su figura y sin embargo no pudo. Así es que, bueno, nada, se cometieron errores ahí, obviamente, de índole política, pero no es fácil. Y para una persona que pueda llegar a ganar sin equipo y sin un Congreso que al menos tenga una fuerza representativa, es todavía más difícil. Así que nada, mientras no traten de vulnerar las instituciones intermedias, no sé, todo es posible. Nos queda un minuto para ir al corte y yo diría que si les parece bien a Miguel, en la segunda parte, digamos, charlemos sobre qué dijeron los candidatos que estaban. Y me gustaría que una opinión de Rubén, cómo vio este tema de la ausencia, porque nosotros decíamos que es una ausencia que desde el punto de vista electoral fue clara, pero desde el punto de vista simbólico tiene un impacto que parece un poco mayor de lo que fue. ¿Cómo lo viste vos? Yo te escuché, digamos, estoy de acuerdo con lo que dijiste, pero ¿cómo lo viste vos esta ausencia, digamos, y qué te parece que significó para la gente que estaba? Bueno, Vamos a... Perdón, Miguel. No, te decía para tu tranquilidad y tu posición habitual, coherente, pasamos al corte y después ya estás tranquilo para expresarla. ¿Te parece bien? Con mucho gusto, Miguel. Adelante. Gracias.
Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Vení a disfrutar, recorrer, saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, gracias, Miguel. No sé si querés hacer un comentario. Si no, mientras viene Rubén, podríamos seguir con la segunda parte. Es decir, ¿qué les pareció la opinión de los dos candidatos? Si les pareció que la gente, los comentarios que hacía la gente que estaba alrededor mío, dice, bueno, pero al fin y al cabo no dice nada, porque no dice cómo van a resolver el problema del salario. Ahí está Rubén. Ya está Rubén. Rubén, ¿estás ahí? Sí, Bueno, perfectamente. entonces empezamos con tu opinión y después pasamos a, como le decía recién a Juan y a Jorge, a hacer un análisis de lo que expresaron cada uno de los candidatos que estaban, ¿no? Así que me Sí, gustaría primero escuchar que vos hagas un comentario inicial y después pasamos al tema específico de los dos candidatos. sí, cómo no. A ver, coincidiendo con lo que decía recién Jorge, respecto a la necesidad de lograr consenso para un cambio en el sistema de salud en Argentina, yo creo que el otro día estaban dadas todas las condiciones para poder exponer las ideas que cada uno tenía. Y cuando digo estaban dadas todas las condiciones, ¿a qué me refiero? Como ustedes vieron, allí estaban presentes en el auditorio todas las expresiones del sector, los financiadores, los prestadores, eh, las entidades intermedias. Es decir, que el ambiente era un ambiente ecuménico como para poder expresar ideas y hacerlo en un ambiente de no agresión como el que ustedes apreciaron que se vivió en el evento. Por otro lado, el doctor Eduardo Figueira Lima es un hombre experimentado, con una excelente formación, y incluso la Libertad Avanza ha sido tal vez de los tres contendientes uno de los que ha expuesto con mayor, a ver, precisión, digamos, algunas de las medidas a tomar. Entonces, realmente yo creo que, en primer lugar, se desaprovechó una oportunidad por parte de la Libertad Avanza para exponer sus ideas. Y en segundo lugar, creo que cuando uno tiene convicciones, como lo dije el otro día, respecto de las medidas a tomar, y tiene además precisiones de cuáles son la operatividad que se requiere para tomar esas medidas, creo que no hay ninguna duda ni hay ningún temor en exponerlas públicamente. Y aún diría que si uno tiene algunas dudas operativas sobre eso, eh, el consenso, escuchar a los otros y discutirlo públicamente nos puede ayudar para fortalecer la forma en que vamos a tomar esas decisiones. Así que me resulta realmente inexplicable la ausencia del otro día.
Sí, fue del otro día y la de ayer, porque ayer también en la AmCham pasó lo mismo, ¿no? Exactamente, exactamente. Ayer el cierre de la jornada AmCham era para los tres sectores y tampoco estuvo presente la Libertad Avanza ayer. Bueno, antes de que vos entrabas, para pasar al segundo tema, que es la repercusión de lo que dijeron cada uno de los candidatos en la gente, muchos de los comentarios que estaban alrededor mío, que se lo comentaba recién a Juan y a Jorge, era que, bueno, por al fin y al cabo no concretan nada y no hablan del tema más importante, que es cómo van a resolver el salario de los trabajadores de la salud, ¿no? La gente está muy preocupada por el tema del salario como nunca, está preocupada por el tema del salario de los profesionales de la salud, del equipo de salud, de todos me refiero, ¿no? No solamente a los profesionales médicos, sino a todos los especialistas, a todas las especialidades que trabajan en la salud, de todo punto de vista. ¿Y ustedes cómo lo vieron? ¿Cómo lo viste vos, Juan? ¿Cómo lo viste vos, Jorge? ¿Qué te parecieron las presentaciones? Me parece que la verdad que la conducción de Rubén fue bárbara porque pudo ordenar, digamos, una charla muy interesante, digamos, con los dos candidatos que duró una hora y pico, ¿no? Así que si ustedes quieren opinar y después le damos a Rubén para que haga como una especie de redondeo. ¿Empezás vos, Juan? Bueno, cómo no, cómo no. En realidad, bueno, creo que los expositores, los dos que lo pudieron hacer, que lo quisieron hacer, eh, demostraron un análisis y un diagnóstico que terminaron coincidiendo bastante. Por supuesto que, por un lado, se notó la experiencia legislativa y de muchos años de Jetlin, digamos, en distintos espacios de la gestión pública y la elaboración de políticas públicas en salud, ya sea la provincia como la nación. Un paso más corto, quizá el de Chantore, pero bueno, que también estuvo al lado del ex ministro en su momento, Lemus, y por lo tanto tienen una visión y quizá tienen algunos de ellos tienen más fortaleza en alguna temática que en otra, pero en definitiva cuando vamos al análisis hubo claramente coincidencias en muchos de estos diagnósticos. Quizá para quienes estamos en el sector privado de la salud, en este caso de la economía social, eh, a mi gusto me quedó poco gusto a poco el análisis de uno de los subsectores que es el privado. Se focalizó mucho en el sector público, el sector social, que es lógico que lo hagan y está correcto, porque además son en su conjunto mayoritarios en cuanto a su participación, salvo el sector prestador privado que tiene una incidencia muy importante, pero a mi gusto me quedó gusto un poco, apreciación personal, y también me quedó un poco por reconocer que me hubiera gustado conocer un poco más el cómo, ¿no? Cómo hacerlo en muchas cuestiones, ¿no? Cómo resolver muchos aspectos, si bien algunas cuestiones que tienen que ver con los recursos humanos en salud, bueno, porque se plantean algunas supuestas soluciones o caminos a seguir. El enorme tema de financiamiento que tiene el sector no fue abordado en su mayoría. ¿Cómo se va a resolver el tema de financiamiento del sector de salud? El tema de la organización del sistema de salud, el tema de las provincias, por supuesto, el tema de indicadores sanitarios o equidad, digamos, en todos aspectos, también por supuesto el de indicadores sanitarios y un montón de aspectos que para mí me quedó todavía una parte más de la charla por escuchar y para ver cómo lo resolvíamos en los enormes problemas y las inequidades y el impacto que está teniendo en la calidad del servicio de salud producto de la crisis. Por supuesto está el honorario médico, por supuesto están las distintas especialidades médicas que están faltando en la Argentina y que se van a profundizar en el tiempo de no tener políticas claras en este sentido, el tema del financiamiento, el tema de la calidad del servicio, el acceso y la equidad del acceso, me parece que son temas que todavía a mí me quedó gusto a poco en ese sentido. Reconozco la importancia de las coincidencias en el diagnóstico, de algunos caminos a seguir, porque a ver, hay necesidades o respuestas, digamos, a muchas problemáticas y espacios como la agencia de evaluación, como la necesidad de evaluación de tecnología sanitaria, o la necesidad de tener recursos para un fondo para el alto costo,
o los aspectos que tienen que ver con el impacto en la seguridad social, el PAMI, etcétera, etcétera. Digo, allí me faltaron algunas, querido escuchar más cómo resolver todos esos grandes problemas independientemente de la coincidencia del diagnóstico. Sí, coincido. Jorge. Sí, no, si alguien que fue al evento pensaba que iba a haber alguna propuesta de reforma del sector a futuro, yo al menos no iba con esa expectativa, porque evidentemente los dos espacios mandaron dos referentes, uno que tiene experiencia como ministro de Salud de una provincia y como legislador también, un político de raza, y el otro un funcionario público con una trayectoria muy larga en el Ministerio de Salud y en otros organismos del Estado. Pero ninguno de los dos me parece que son el vocero de un equipo que venga a hacer una reforma. O sea, yo desconozco, porque realmente desconozco si ha habido algún equipo en algún espacio político que se haya sentado a hacer seriamente una reforma o a proponer algo, como por ejemplo, qué sé yo, Mario Blanc y Rubén y el grupo de gente que ha trabajado en una reforma, inclusive hasta hicieron una propuesta a través de un libro. Pero los espacios políticos que están en este momento en campaña para llegar a la presidencia de la República, que yo sepa, propuesta de reforma importante no hicieron ninguna. Creo que en la charla hubo un exceso de diagnóstico, hubo algún sesgo hacia la Agencia de Evaluación de Tecnología, que para mí, la verdad, me dejó más duda que certeza, porque da la sensación de que ninguno tiene la idea de si se puede llegar a ser una agencia como de verdad debería ser, o sea, no hay ni siquiera la decisión política de los espacios donde ellos mismos participan, de decir, sí, vamos a hacer una agencia y la vamos a hacer transparente, nadie habló de transparencia, todos vieron a ver cómo se puede llegar a armar la Bueno, agencia. me parece, Jorge, que en ese tema de la agencia, la transparencia, es el factor obstaculizador, me parece. Claro. Entonces, como es el factor obstaculizador, todo el mundo lo mete bajo la alfombra, es decir, no me pareció que bueno, ya hicimos algo de la Conetec, vamos a ver si podemos salir por ahí, los dos coincidían con eso, los dos fueron gobierno, es decir, y propuesta de reforma ninguna. O sea, uno por ausencia, que directamente no vino a decir ni lo que piensan hacer, y otro por presencia, pero una ausencia también de conceptos, ¿no? Es decir, una ausencia de discurso. Es decir, la verdad, es decir, cualquiera que se hubiera sentado en el escenario, Rubén podía haber dado esa charla 3 veces de distintos Sí, sí, temas. sí. No, claro, que hubiera sido más productiva. ¿Y vos, Rubén, cómo lo viste entonces? ¿Cómo? ¿Cómo viste vos estos comentarios que están haciendo Juan y Jorge sobre el tema de lo que expresaron los candidatos? ¿Qué esperabas vos? ¿Qué esperabas que pudieran transmitir al auditorio? ¿Qué te parece que faltó? No, yo coincido absolutamente, Jorge, con lo que expresaban Juan y Jorge respecto a... A ver, yo ayer en el cierre ayer cerrando el foro de AmCham, dije algo que lo voy a repetir porque creo que viene al caso, ¿no? Lo dije también el otro día al abrir el evento. En salud me parece que es un sector en el cual la grieta no existe. ¿En qué sentido? Los diagnósticos son muy coincidentes, se vio claramente en la charla del otro día. También creo que existe una amplia coincidencia en cuáles son las cosas que hay que modificar y cómo modificarlas. Entonces, cuando uno dice esto, si el diagnóstico estamos todos de acuerdo, lo que hay que modificar estamos todos de acuerdo, ¿qué sucede que hace 40 años no podemos realizar esta reforma? ¿No es cierto? Y ahí creo que entra a jugar un aspecto central que recién lo esbozaba Jorge al final de su charla, ¿no? Es decir, ahí hay una serie de intereses en el sector tan importantes que hacen que cuando uno llegue a la mesa del diálogo se interpongan esos intereses antes de las convicciones respecto a qué cosa modificar para realizar una reforma. Y lamentablemente, y yo dije esto cerrando ayer esa mesa de la cual participé, eh, a ver, creo que la política en Argentina ha priorizado
o le ha dado más cabida a aquellos que están revolviendo la olla que a aquellos que la destapan. Y a ver, ¿qué quiero decir con esto? Eh, los cambios en salud no son revoluciones, son evoluciones, pero necesariamente nos tenemos que poner de acuerdo en cuáles son los objetivos finales de 2 o 3 metas de ese cambio. Y si estamos dispuestos a ello, bueno, tenemos que empezar a deponer algunas actitudes sectoriales que nos permitan avanzar en ese camino. Y creo que en Argentina, en los últimos años, eh, realmente ha primado una idea gatopardista respecto a tratar de no modificar cosas del sector salud para no herir susceptibilidades o intereses de quienes los tienen y muy fuertes en el sector. Y creo que eso es una cosa que tenemos que empezar a discutir muy seriamente. Yo siempre lo ejemplifico con una foto que pongo en mis charlas, que pongo una mesa de diálogo a la cual en esta ocasión todos los que nos sentemos no vamos a ir a intentar sacar algo, sino que tenemos que ir intentando poner algo para un sistema de salud que está en una situación muy complicada como personalmente yo nunca lo vi. Así que esa es un poco mi visión, Jorge. Sí, es como en la perinola, todos ponen. Habría que poner en todos los lugares de la perinola, todos ponen, porque me parece que todos tendrían que bajar algunos de los intereses. Pero Totalmente, la totalmente. sensación que yo tuve el otro día es que si hubiera, digamos, un marco legislativo y cualquiera de estas dos propuestas, independiente que vinieran de Juntos por el Cambio o del Grupo de Masa, yo creo que podría haber acuerdos programáticos legislativos como para avanzar en alguna línea. Después veremos cuál es. Ahora, ¿cómo se estructura esto? Digamos, si eventualmente el que ganara fuera Libertad Avanza y viniera con estas cosas disruptivas, que las quisiera hacer por decreto, sin mayoría en las cámaras. ¿Cómo lo ves esto vos? Porque yo entiendo el tema de los intereses y lo comparto. Ustedes saben que yo lo digo hace mucho tiempo también y estoy convencido que es así, pero que en realidad son intereses que por ahí en algún momento se pueden dejar de lado. Pero ¿cómo se hace con una cosa disruptiva como esta que se propone desde el otro partido político que aparentemente tiene más intención de voto? Entonces, ¿cómo ves cómo se implementa esto? ¿Qué Yo te creo parece, no? que en una sociedad democrática como la que vivimos, esa actitud disruptiva, sin intentar consenso en ninguno de los sectores donde se deben buscar los consensos, el Congreso que es el primero, el segundo que es la charla sectorial, es decir, un líder del sector con suficiente autoridad moral y suficiente autoridad técnica, es decir, está en condiciones de sentar a todas las partes y plantear algunas de estas modificaciones. Así que yo no veo otro camino que ese, Jorge. No creo que haya lugar para una actitud de otro tipo en el sector. Lo que sí te digo, más allá de que por supuesto no comparto esa actitud disruptiva, sí me resulta interesante que algunos de los planteos que hace la Libertad Avanza, como lo hace también en términos económicos, ayudan a conmover, digamos, de alguna Sí, claro. manera, un pensamiento que se ha tornado muy gris en función de este gatopardismo en el sector, ¿no es cierto? Es decir, nadie habla de, bueno, de qué vamos a hacer con el PAMI. Todos sabemos que no funciona, pero nadie sabe qué va a hacer. Bueno, y ahí hay una actitud disruptiva cuando se dice, a ver, vamos a terminar con el PAMI. Bueno, sabemos que no se puede terminar con el PAMI, pero sí que hay que repensarlo más profundamente de lo que se hace actualmente. Sí, yo lo comparto. Me parece que, bueno, fíjate que hubo un cierto acuerdo que el PAMI había que reestructurarlo, digamos, y creo que ahí me parece que hay mucho para trabajar. Quizás el PAMI tenga que ser una caja de compensación que se dedique específicamente al tema de vejez y no tener que tener, no tendría que ser prestador, digamos. Me parece que volvieran que sus afiliados se quedaran en su cobertura. Me parece, bueno, estas son cosas que habrá que discutir, pero lo que a mí me preocupa es, por ejemplo, cuando se dice que hay que subsidiar la demanda y aparece eso como una especie del voucher, porque es muy parecido el voucher de la salud que el voucher de educación, que es que se le va a dar, digamos, algo para que la gente elija donde se quiere atender
y que los prestadores de alguna manera se financien de esa forma. Uno dice, bueno, ¿y qué pasa con los hospitales públicos? Después está el público que tiene una cantidad de profesionales que trabajan en determinada área, que necesita un cierto presupuesto exponiéndose a que venga la gente o que no venga. Me parece que es algo muy difícil de implementar, quizás a futuro podría ser una opción, pero no para comenzar, digamos, una política disruptiva. Y aquí me gustaría escucharlos a ustedes. Juan, Jorge, Rubén. Juan, ¿querés empezar vos? No, a mí no sé si, Jorge, me permitís Sí, obvio. volver un poquito atrás, porque bueno, soy parte de un sector y me interesaba dejar este concepto, ¿no? Particularmente. Entonces, yo presido una federación de mutuales de salud, soy parte de un sector. En realidad, la federación de mutuales tiene financiadores y prestadores dentro de su estructura, por lo tanto, a mí me ha dado la posibilidad, digamos, de, como dirigente y representante del sector, de mirar toda esa amplitud y no particularmente o ser financiadores o prestadores y poder interpretar y tratar de defender de la mejor manera al sector en el cual represento, que bueno, que con Rubén venimos trabajando y Mario, Blanc, hace varios años. Y digo, acá hay una cuestión que tiene que ver, yo creo que hay mucho coincidencia de diagnóstico, pero hay muy poca capacidad de autocrítica. Y menos aún, al no haber capacidad de autocrítica, menos aún la disposición para saber que esto se soluciona cediendo y que la puja de intereses todos tengan que ceder algo y todos tengan que reconocer algo, no solamente diagnosticarlo, reconocer. A ver, nosotros, y esto lo hicimos desde nuestro ámbito, con Rubén, con Mario, con Sergio del Prete, una propuesta de reforma del sistema, una propuesta que es la reforma del sistema de salud, cambio de rumbo, que la presentamos hace un poquito más de un año y que después con Rubén generamos una serie de eventos en donde iban en ese momento distintos referentes relacionados al sector salud. Ahí ya no partidarios, tenían que ver con referentes institucionales. Hay que reconocer que en el sector, en los distintos actores, sector, financiador, prestador, instituciones médicas, etcétera, no pudimos llegar claramente con el mensaje de la necesidad de reforma. Yo escuché mucho la necesidad de solucionar este tema, casi que diría, casi parches en muchos casos, pero no la cuestión, la reforma integral, ¿no? Y la reforma integral no se hace, como dice Rubén, con una solución mágica de un día para otro. Es un acuerdo social a largo plazo. Pero debo reconocer que en el sector no entusiasmó mucho la propuesta de uno de los actores del sistema, en el caso nuestro, ¿no? con todo un trabajo académico de Mario, de Sergio, con todo el apoyo de Rubén y mío, pero no quedó en el medio. No, es que ¿por qué? Yo como presidente de la entidad lo planteé en mi interiorización y generó, inclusive luego la propuesta, intercambios y posiciones, porque todos están de acuerdo con la reforma, hasta que se miran a saber cómo quedo yo en esa reforma. Sí. Entonces digo, bueno, esto es una cuestión que también la dirigencia, digamos, porque no es solamente, lo digo como autocrítica, y acá sí, no solamente, digamos, hay que decirle a la clase gobernante que tiene que reformar. Bueno, también, ¿hasta qué punto yo me involucro con esa reforma? Y si tengo poder, y si tengo mucho poder, ¿hasta qué punto obstaculizo una reforma si me perjudica a mí en lo particular? Estas cosas pasan, estas cuestiones pasan. Y hasta que no podamos superar estas cuestiones, muy difícilmente se transforme, digamos, en reformas a largo plazo. Quería hacer esa No, muy buen aporte, me parece sustancial. Bueno, 2 minutos Jorge y 2 minutos Rubén. Jorge. Ahora. Sí, no, yo coincido plenamente. El tema es el exceso de diagnóstico, nosotros ya lo tenemos, el problema es el tratamiento. Y el tratamiento de esto que algunos intentan, como se intentó a través de este libro que recién hacía referencia a Juan, para poner sobre la mesa una discusión, no para imponer una idea ni una reforma específicamente. Sin embargo, eso no prendió, es decir, porque
En los espacios políticos tampoco los referentes son los que en definitiva determinan esto, porque no, hay grupos de trabajo que se juntan, pero se juntan para otras cosas, no para proponer una reforma. Ni agarrar una guía y decir, bueno, vamos a tratar, ¿qué hacemos con el PAMI? Vamos a discutir qué hacemos con la seguridad social en general, con el PAMI en particular. ¿Qué hacemos con el sector público? ¿Cómo manejamos esto a través del ministerio que fuere? Es decir, con las provincias, cómo interactuamos con todo y cómo hacemos para que mejore la cantidad de dinero que se pone en el sistema, que es bastante importante, y redunde en un beneficio que se pueda medir en datos estadísticos, es decir, en beneficio de la gente. Es decir, esto no se hace porque no estamos en la prehistoria de todo esto. O sea, no hay voluntad política para que los técnicos se junten a hacer esto. Si mañana el político, que es el que le da el espacio, dice, bueno, júntense para hacer esta propuesta y para hacer una reforma, se van a juntar unos cuantos y van a hacer algún proyecto de reforma. Pero no existe la voluntad política, no existe ni la voluntad ni la decisión, no existe absolutamente nada de todo eso. Están viendo a ver cómo se puede hacer un parche para salir de este lío, al cual, coincido con Rubén, yo estoy asombrado porque nunca pensé que se iba a llegar hasta este punto. O sea, yo nunca vi una crisis del sector tan importante como la que estamos viviendo y la que me estoy imaginando que vamos a vivir en los próximos 2 o 3 meses. Y tal cual. Bueno, vos hablaste de un tema importante que son los datos. Hoy acaba de lanzarse la historia clínica electrónica, universal, y hace muy poquito se lanzó el Observatorio de Talento Humano con el tema de contar cada vez con más datos, que esto quizás pueda ser un punto de partida para una modificación por lo menos adecuada, digamos, a las necesidades. Rubén, tenés 2 minutos para ir cerrando la discusión. Rubén. Bueno, sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto, dale. Adelante, sí, sí. Sí, yo coincido absolutamente con Jorge. Creo que acá el gran impedimento de poder expresarse con más claridad de los referentes es que en la órbita del pensamiento de los líderes políticos que encabezan las coaliciones, la salud no forma parte fundamental de sus proyectos, ¿verdad? Y hasta tanto esto no suceda, y nosotros ahí creo que como dirigentes del sector, todos los que estamos aquí, los que participaron el otro día, no impulsemos la necesidad de que la salud entre en esa discusión de los dirigentes políticos y sectoriales, creo que va a ser muy difícil instalar esto, porque hoy todos sabemos que muchas de las reformas que el sector necesita requieren de la decisión del Poder Ejecutivo, requieren de modificación de la distribución de fondos a través de la coparticipación federal, requieren de modificaciones de un volumen que escapan a, digamos, las decisiones que pueda tomar solamente la Autoridad Sanitaria Nacional. Así que ahí hay un gran trabajo para hacer por parte nuestra. Bueno, pues por mi parte, muchísimas gracias, la verdad que fue un lujo. Yo le voy a pasar a Miguel, digamos, para que haga el cierre. Gracias Juan, gracias Jorge, gracias Rubén. La verdad que ustedes son los referentes del sistema, así que le doy la palabra a Miguel para que cierre el programa. ¿Miguel? A mí me da tengo la certeza, de luego de haberlos escuchado, que son las personas que están comprometidas con el pensamiento cultural, como se refirió el doctor Pivetta, pero no hay una noción en los referentes políticos, una noción de la crisis, como señaló Rubén, que se está viviendo hoy en el sistema de salud. Yo creo que los problemas se han profundizado y nuestro aporte es que el próximo programa, si ustedes pueden, su agenda lo permite, continuemos con este intento de aportar a los consensos e inviten a quien a ustedes les parezca que en tal sentido puede sumar. Me parece que ese es el compromiso y el qué y el cómo vamos buscando una solución. Creo que el doctor Iapichino tiene que dar una conferencia en el exterior, pero el resto, para ahí de pronto el jueves próximo nos puede acompañar. Cómo no, de mi parte, podemos
traer a alguien o compartir, que alguien más comparta este espacio. Un gusto. Muchísimas gracias a todos y felicitar a las entidades organizadoras. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.